Char. Bueno, entonces, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con esto que estábamos viendo en la vez anterior. Estábamos mencionando acerca de la definición de Kabbalah, cómo ven los cabalistas lo que vendría siendo la conexión entre el libro sagrado de esta religión, que en este caso digamos que son la cultura judía, estrictamente hablando, vendría a partir de lo que se le conoce como la cultura judía y no tanto como la cultura, este, podemos decir que es la cultura judía o que es la cultura israelita, también podríamos decir que es la cultura israelita, pero no precisamente, cuando hablamos de eso, no precisamente de lo que vendría siendo los cananeos. Si lo definiera así, si lo definiera desde esa manera, querría decir que esto abarca todas las posibilidades de esta cultura, de la cultura que vivió en todos estos, que se conformó por todos estos elementos y por todas las diferentes tribus que lo realizaron, y no fue así. Este conocimiento solamente viene a partir de la gente de esta cultura que estudiaba el Tanaj en particular. Y el Tanaj no, aun pese a lo que nosotros creamos, de que lo que le llamamos el Antiguo Testamento o el Tanaj conforma toda la cultura, conforma todo lo que es la cultura cananea, en realidad no es así. Son específicamente algunas personas las que están en enseñanza y no es toda la cultura, digamos, cananea. Entonces, cuando estamos hablando acerca de la Kabbalah, estamos hablando estrictamente de las personas que continuaron con las enseñanzas que vinieron directamente del estudio del Tanaj, no con toda la cultura. Vamos a explicarlo de otra manera. Está los cananeos, ¿no? Están lo que vendrían siendo los hebreos. Los hebreos, no todos los hebreos conforman el grupo que estudiaba el Tanaj, no todos. Habían de diferentes partes o de diferentes pueblos que estaban conformando este conjunto o este grupo de personas. Dentro de este conjunto, de este grupo de personas, habían dos grupos muy importantes, que era el israelita y el judío, que no son lo mismo. El israelita es un grupo y los judíos son otros. Entonces, estos grupos que estaban dentro de la cultura hebrea, dentro de los cananeos, estos en particular son los pueblos que van a conformar los libros o los textos sagrados que les vamos a conocer como el Antiguo Testamento o el Tanaj. Y en particular el resto de literatura, inclusive el resto del conocimiento de la tradición de la Cábala, salió a partir de aquí, de estos grupos que estaban, estos subgrupos más pequeños dentro de esta cultura. No sé si se entendió, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. ¿Todo bien? Ok, gracias. Entonces, dentro de este grupo, que eran estudiosos de lo que venía siendo la escritura que se le conoce para esta cultura como la escritura sagrada, que lo conforman lo que son los textos que les vamos a llamar los textos sagrados, que vienen siendo lo que también se entiende por el Antiguo Testamento. este, Estos textos que lo van a conformar, de ahí va a desprenderse el conocimiento de la Kabbalah, de ahí va a salir, de la misma gente que venía siendo parte de este grupo, y también estas personas son los que empiezan a darle forma al alfabeto hebreo, a lo que se va a conocer como el alfabeto hebreo, y el simbolismo y el significado y la carga que tiene desde cada una de sus letras
hasta cada una de las historias que podemos leer en el Antiguo Testamento, que como hemos mencionado en otras pláticas, estos conocimientos tienen varias capas de interpretación, no hay una sola capa. Si yo quiero nada más en un texto leerlo de manera literal y creer que con eso voy a comprender lo que existe ahí, mm, bueno, no los quiero decir que no es así, solo les quiero comentar que hay más ahí. Y entonces, en ese conocimiento que uno alcanza a leer, detrás de eso hay capas de interpretación que hay que ir desglosando para ir asimilando otro tipo de conocimiento, otro tipo de enseñanza. El libro que mencionamos en la clase anterior, que va a ser el más importante dentro de lo que viene siendo la Kabbalah, es el libro del Zohar. Y este centra todas sus capacidades en reinterpretar solamente los primeros 5 libros del Tanaj, que viene siendo lo que conocemos nosotros como el Pentateuco. Y de ahí va a salir toda esta enorme cantidad de información que anda por el orden de millones de libros que se desprendieron a partir de la reinterpretación de la Torah, que son estos 5 primeros libros, y esta reinterpretación, la más puntualmente potente, la hace el Zohar. Em, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Nos vemos. Ok, gracias. Este, en la clase anterior estábamos citando otro de los libros más importantes que vamos a tener dentro de esta enseñanza, que va a ser el Sefer Yetzirah. Y mencionábamos que existe ya evidencia acerca de la época en la que pudo haber sido propuesto. Este libro se propone que por la investigación de los antropólogos, y también no solo de los antropólogos, perdón, más bien de lo que vienen siendo la gente que se dedica a la reinterpretación de los textos, ahorita se me fue el nombre. Ellos comentan que se toma una cita del Sefer Yetzirah y esa cita aparece en lo que es los textos del Talmud. Solo que los textos del Talmud, esa copia que es donde aparece la cita de este libro, viene citada una parte específicamente de este libro en uno de los libros del Talmud. Esa copia de los libros del Talmud tiene un comentario sobre el Sefer Yetzirah, y ese comentario está alrededor del 200 después de Jesús al 500 después de Jesús. Entonces, eso ya lo vuelve un libro bastante antiguo, que pudiéramos decir, bueno, pero es después de Jesús, o sea, todavía no puede ser comparado con el texto bíblico. Pues tal vez sí, pero hay una cuestión que no deberíamos de olvidar, y es que según la antropología, el texto bíblico aparece con su consolidación como texto canónico, está entre el 400 y el 300 antes de Jesús. Entonces no está tan separado en ese rango de dimensión en época. Y esta parte es muy importante porque si el Tanaj fue escrito alrededor fueron ya consolidados la forma en la que iba a ser finalmente escrito este texto tal vez pudo haber sido del mismo momento en el que fue escrito el Tanaj, o puede ser que haya sido hasta antes. Lo que comenta la tradición, veíamos aquí que entonces en la tradición cabalística ellos mencionan que este texto va a ser más antiguo que el mismo Tanaj. Eso es lo que comenta la Kabbalah. Eso ya depende de cada quien lo que quiera opinar o creer. Eso es solamente lo que se comenta. Entonces se dice que el Sefer Yetzirah, que es el libro, uno de los libros de Kabbalah más importantes, porque trae las definiciones puntuales de los elementos con los que va a estar trabajando la Kabbalah, como son el árbol de la vida, aunque no lo describe como tal, sino que describe sus partes. ¿Qué partes describe en este libro? Describe los 32 caminos.
Y cuando hablo de los 32 caminos tendríamos que comprender a qué se está refiriendo. Habla acerca de las 10 nodos o los 10 núcleos que se encuentran en el modelo del árbol de la vida, más las 22 letras del alfabeto hebreo identificadas con cuestiones de tipo astrológico, que en el resto de elementos culturales en ocasiones no llega a aparecer tanto de esta manera, salvo en una sinagoga del 600 después de Cristo. Hay una sinagoga del 600 después de Cristo. Tengo ahorita pendiente lo del nombre, si quieren después se los comento. Pero en esta sinagoga, en una de sus paredes está pintado en grande un círculo con las 12 constelaciones. Es algo muy interesante porque entonces quiere decir que no era la parte del conocimiento astrológico, no estaba visto como algo que no pertenecía a este conocimiento, sino que incluso podía estar adentro de un templo. No sé si hay alguna duda hasta aquí, algún comentario. Todo bien. Ok. em, el que se considera dentro de la tradición cabalística el que va a ser el primer libro de la Cábala, porque entonces hablábamos de que el segundo libro en realidad había sido el Sefer Yetzirah. El Sefer Yetzirah, una cuestión más para los que no lo tengan asociado, es un recetario donde explica los secretos para crear el universo. Y esto también es un punto muy curioso, muy importante o muy llamativo, porque en otro texto muy importante, que es el primer libro del Tanaj, que en este caso es el Génesis, conocemos como el libro del Génesis, que en realidad es el libro de Bereshit, pues en este apartado aparece la creación del universo. En otras palabras, la definición de la creación del universo que aparece en el libro del Génesis va a ser retomada en el libro del Sefer Yetzirah, pero ahora como un formulario para que tú puedas crear tu universo si tú quieres. A ver, ahí tengo una duda, Memo. Sí, claro. Lo que pasa que literalmente universo, quizás nosotros lo entendemos como todo el universo y algo desconocido que sigue creciendo, ¿no? Ajá, Pero en el Génesis no menciona creación del universo, porque el universo ya estaba. Ahí se claro. menciona que el Espíritu de Dios vagaba y encontró ahí, vamos a suponer, planeta Tierra, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere, Memo, el universo? ¿Una parte de exoterismo o esoterismo, Memo? Esa parte que está citando ahorita Nehemías es muy importante, porque en realidad el universo, como lo acaba de mencionar él, no se refiere al universo visible que nosotros conocemos de la ciencia cuando hablan acerca del fondo de microondas, para los que saben de lo que estoy mencionando. Entonces, la captación de la luz a través de los diferentes sensores y que se hace una representación con sistemas de cómputo para tener un mapeo, no se refiere a eso, sino como dice Nehemías, ya existía algo ahí y entonces esta creación de este universo parece referirse a un nivel menor. No está hablando acerca de todo el cosmos, está hablando de algo de un nivel menor, que no se refiere precisamente a eso. Y el punto aquí es que no te lo podría responder porque primero que nada habla en metáfora, era lo que estábamos mencionando. Esos libros, si uno los trata de leer de manera literal, pues entonces, por ejemplo, en el libro del caso del texto del Génesis, lo que podríamos concluir en base a lo que se está mencionando, o algunos han concluido en eso, es que en realidad está hablando acerca de la creación solamente de la Tierra. Y algunos se animan a mencionar que también de los planetas, del Sol y de la Luna. Podríamos decirlo de esa manera, pero podría ser que no esté hablando de eso porque está escrito de manera metafórico, sino que a lo mejor está hablando de la construcción del universo. Ahorita me voy a animar a decir una cosa que no sé si es correcta, pero solamente es una proposición. A lo mejor está hablando de la construcción de la percepción del ser humano, y eso todavía sería una reducción todavía más pequeña.
No sé si, si, si mi respuesta ayudó en algo o no. Bueno, mira, voy a meter algo muy profundo. Este, si nosotros analizamos todos estos libros que has mencionado, vamos, la Torá, de acuerdo a los registros o a los manuscritos que se encontraron, porque hay evidencia científica de que están, en primer lugar, estos manuscritos no están editados, es decir, hoy en día generalmente un escritor escribe una novela, un drama, etcétera, y pasa sobre un comité de revisión para editar quizás estructuras gramaticales, sustantivos, adverbios que vayan adecuadamente en la exposición correcta. Hasta donde se sabe, la Torah no hubo alguien que editara, o sea, no había editores ahí expertos en cuestiones de escritura, ¿no? Entonces ahí hay algo profundo, porque si fue escrita a mano o así de un solo golpe, hay algo más ahí, Memo. Entonces, por eso de universo, para mí me causa así controversia porque, te digo, si lo vemos desde un punto de vista esotérico, pues hay una consecuencia, ¿no? Pero si lo vemos desde un punto de vista esotérico, entonces hay que preguntarnos por qué se dice universo y a qué le llama universo. Entonces ahí me sigo quedando con la duda, Memo. Ok, entonces, nada más un último comentario. Ahí lo que considero es que por lo menos desde el estudio de la Kabbalah, como veníamos mencionando, decíamos que la interpretación literal de lo que viene siendo el Tanaj para los cabalistas, no de la definición de la cultura hebrea ni nuestra definición, para los cabalistas, el Tanaj es una representación simbólica del cuerpo. Entonces, cuando uno hace una representación literaria de esos hechos como datos históricos, ellos lo ven como una representación simbólica del cuerpo. En cambio, cuando uno estudia el simbolismo de la Kabbalah, ellos lo ven como una interpretación simbólica del espíritu. Si lo vemos desde esta perspectiva, entonces no estaría hablando de una cuestión exotérica, sino más bien estaría hablando de una cuestión esotérica. Y desde ese punto de vista, entonces, de lo que nos estaría hablando es de una reinterpretación simbólica, sobre todo, que va a tener un peso mayor antes que una representación física. Entonces, si alguien lo quiere ver desde el punto de vista de que esto es la realidad, o que conformó la realidad como nos lo han explicado desde pequeños en las iglesias, va a chocar con este concepto de lo que les estoy tratando de mencionar. En principio va a generar contradicción. Que ya no es una respuesta, lo sé que esto que acabo de mencionar no es una respuesta, pero por lo menos me permite saber para dónde está tratando de jalar no todo el conocimiento, solamente del que estamos tirando, del que le llaman cabalístico. No sé si, si y algo más. No, Memo. Ok, gracias Nemías por tus comentarios, me parecen muy interesantes. Vamos a continuar. En esta parte, entonces, quería mencionarlo. Cuando estamos platicando, también aquí va a haber otra cuestión que puede ser una contradicción. Podrían decir ustedes, a lo mejor es una contradicción en mí, porque luego cito cuestiones de tipo filológicas y antropológicas, menciones de tipo históricas y menciones de tipo esotéricas. Lo que estoy tratando es dar un mapa más completo para que cada quien tenga su opinión, en lugar de irme desde el punto de vista del dogma y decirles lo que dicen en tal tradición y que así es como debe ser consumido este conocimiento. Lo que estoy tratando es hacer un panorama general de los diferentes puntos de vista y bueno, ya cada quien puede sacar una conclusión de lo que se está mencionando. En este caso, otro de los textos más importantes va a ser el que se considera dentro de la tradición como el primer libro de Kabbalah,
que en este caso va a ser el Sefer Raziel. Y según la tradición, el Sefer Raziel se comenta que este libro fue escrito por puño y letra de mano del mismísimo Adán, y que entonces este vendría a ser el primer libro de Kabbalah que existió. En otras palabras, Adán vendría a ser el primer estudiante de Kabbalah. El nombre que aparece en las Biblias que hemos leído como Yahvé vendría a ser el primer maestro de Kabbalah, y el ángel Raziel, que es el que le dictó estas enseñanzas a Adán. Aquí hacemos un hincapié en el nombre de este personaje, Adam Harishon, que es como se le va a conocer en la cultura hebrea, perdón, en la cultura judía y israelita. Ellos, eh, ellos entonces entienden que este fue el primer, bueno, no ellos, en Kabbalah vamos a interpretar que él fue el primero que recibió los conocimientos a través de un ángel, que fue el ángel Raziel, y él va a ser el segundo maestro de Kabbalah. El primero va a ser Jehová, y el segundo va a ser el ángel Raziel, y el primer alumno va a ser, en este caso, Adán. Entonces, este texto se comenta desde la tradición que va a ser el primer libro de Kabbalah que existió, que podemos ver también una serie de jeroglíficos que tratan de parecer en parte a la simbología de las letras hebreas y al mismo tiempo parecen ser de otro tipo, en los cuales se argumenta que estos son letras de los mismos ángeles, son símbolos del mismo lenguaje angélico. Si eso es verdad o no, eso no me estoy metiendo en esa parte, solamente estoy comunicando lo que comenta la tradición. Hay una cuestión curiosa de este libro, porque en este libro aparece, que yo sepa, por primera vez, la mención de los 72 nombres divinos. Esto es algo muy curioso porque los 72 nombres divinos, que es un estudio, una práctica ritual dentro de la Kabbalah, que es para mencionar los 72 nombres de Dios, así viene descrito de esa manera. Cuando lo veo en comparación con el estudio antropológico, resulta que en un lugar de donde habitaban los fenicios, que se llama Ugarit, lo podemos buscar en internet, había un dios masculino que era el dios creador, que se le conocía con el nombre del dios El, y el nombre de su esposa, de la esposa de este dios, del dios El, era la diosa Asherah. Y juntos tuvieron 70 hijos, lo cual nos da el valor de 72. Nos da el valor de 72, que va a ser el número de componentes de los nombres divinos que aparece en este texto y que es una de las prácticas dentro de la Kabbalah. Estos 72 nombres divinos, para quienes no lo sepan, porque luego hay en el internet mucha información al respecto de esto, pero a mí me suena pura especulación, está relacionado con el nombre que aparece en el Génesis, que se le conocen como los Nefilim. Hay una parte donde dice que los Nefilim, en el Antiguo Testamento, en Génesis, hay una parte donde dice que a los dioses, viendo, o sea, si nosotros vamos a una Biblia común y corriente, dice, y los dioses viendo a las mujeres, vieron que estas, bueno, en el texto bíblico dice que eran atractivas a los ojos, o algo así, suena muy, muy poético, pero la traducción literal dice algo así, literalmente como que estaban bien dadas, o algo parecido, ¿no? Entonces dice, viendo los ángeles que esas mujeres eran así muy llamativas para ellos, no los ángeles en particular, perdón, los dioses vieron que eran atractivos para ellos, bajaron, y cuando digo los dioses, no me refiero estrictamente a lo que nosotros conocemos por Dios, sino a la palabra que está relacionada con eso, que no lo dice de manera literal, sino que lo insinúa, la palabra Elohim. Entonces, estos seres van a bajar, van a tener un intercambio con las mujeres. ¿Un intercambio de qué tipo? Pues de relaciones. Y
el fruto de los hijos de estas mujeres con esos 70 seres van a ser los grandes señores de la tierra que gobernaron desde el principio de la antigüedad. Y a estos seres, en el momento en que bajan, pasan de ser dioses a convertirse en esto que viene aquí, mencionado como los Nefilim. Y ese mito conecta perfectamente con el mismo que aparece de los 70 hijos del dios El y la diosa Asherah en una de las estelas que han sido encontradas en el templo de Ugarit, donde habla acerca de que esos 70 fueron y buscaron mujeres para obtener hijos con ellos. Entonces, aquí aparecen correlaciones tanto de tipo antropológico, como de tipo religioso, como de tipo ritual y simbólico. Todas se están empezando a unir, aunque no podamos unir las piezas del rompecabezas, parece que se quieren acomodar o que se quieren juntar. Otra cosa que mencioné es el nombre de Adam Harishon, que no hay que confundirlo con Adam Kadmon, que no son lo mismo. En este caso, el escritor de este primer libro, que fue el libro del texto de lo que es el Sefer Raziel, fue escrito en este caso por Adam Harishon, no por Adam Kadmon. Y lo primero es que vamos a decir a lo mejor, bueno, ¿y de qué estás hablando, no? O sea, ¿quién es Adam Harishon y quién es Adam Kadmon? El Adam Kadmon era una especie de ser, según la tradición, era una especie de ser gigantesco que estaba unido todo en una sola constitución de un solo ser y se tronó. Se rompe en muchísimas partes, este ser gigantesco se rompe en muchísimas partes y de la cabeza de él van a venir los primeros profetas que hablan en los textos bíblicos y que esos pertenecen a la época dorada de la humanidad. Del tronco de este ser van a venir lo que son los siguientes profetas que pertenecen a la época no dorada, sino la época, digamos, si vamos en grados, una época plateada, una época de menor calidad. Y el resto de la humanidad hasta donde estamos pertenece a las piernas de este ser, de donde va a llegar en particular el talón de este ser, es de la raíz de David, de la raíz de la cultura de David. De ahí empieza toda la descendencia hasta nuestros días. Mientras que Adam Harishon no es este ser inmenso, es este personaje del que habla en el huerto del Edén, que aparece ahí y que cuando Jehová no está de acuerdo con él por su manera de haber actuado, por haber desobedecido, es destituido del huerto. No sé si tienen algún comentario, alguna duda, algo que quisieran mencionar. Bueno, nada más, Memo, como lo mencionabas hace muchos días, ¿no? Esto de los números, ¿no? Yo sigo ahí con taller, ¿no? 72, 7 más 2 es 9, ¿no? Y sigue entrando en estos de los múltiplos de 3. Pues ahí nada más dejo esa referencia. Ok, gracias. Otra cuestión que también va a ser un poquito curiosa es que este concepto del Adán Kadmon, que a lo mejor es nuevo para muchos de ustedes porque a lo mejor no lo habían escuchado dentro de la tradición religiosa, a pesar de que sea parte de ella, em, tiene un paralelismo muy significativo con la cultura hindú. Es muy similar el concepto del Adán Kadmon y de ese ser inmenso que se rompe en muchas partes para conformar al mundo, y en la cultura hindú viene exactamente lo mismo. Aquí estamos mostrando un fragmento del texto del Sefer Raziel que estábamos hablando hace un momento. Aquí viene una hoja de las páginas de lo que es el Sefer Raziel, que es que se conoce dentro de la Cábala como el primer libro
de toda la tradición y que fue escrito por puño y letra del mismísimo Adán, perdón. Y aquí vienen los primeros nombres citados, los primeros nombres de la tabla de los 72 nombres. Aquí vienen los primeros nombres de esos seres o de esos dioses o de esas divinidades, esos Elohim, como ustedes los quisieran mencionar. Lo que aparece una cuestión muy interesante y muy curiosa. Aquí yo estoy en Éxodo 14:19. Esto ustedes lo pueden consultar en internet si buscan una traducción interlineal. Si le ponen en Google Biblia interlineal, les va a aparecer el texto de Éxodo, como aparece aquí, y dice, y se retiró el ángel de Dios, el que marchaba a Israel ante una multitud. Algo más o menos aquí dice así, ¿verdad? Aquí lo vemos en la parte de abajo. Bueno, en este versículo, en Éxodo 14:19, fíjense una curiosidad. Si yo empiezo por la primera letra de este versículo, la primera letra de este versículo es la letra Vav, que es este como ganchito que está aquí. Y si empiezo por el primer nombre de los 72 nombres, también es una letra Vav. Y van a decir, bueno, ¿y eso qué? El siguiente versículo es Éxodo 14:22. En Éxodo 14:22, o sea, el siguiente texto, inmediatamente estoy en el 19, me brinqué al 20. Si me voy a la última parte de este texto, ya no empiezo por el principio, sino que lo recorro todo y me voy a la última letra. La última letra del texto es la letra Hei. Y resulta que la segunda letra de este nombre, de este ser, aquí está con la letra Hei también. Y si me voy al siguiente texto, estoy en el 22 y me brinco al 21, y me voy a la primera letra que aparece en este texto, en Éxodo 21, vuelvo a ver la letra Vav, y resulta que esa letra Vav la voy a encontrar al final del primer nombre. O sea que cuando aplico, digamos, una especie de regla, mezclando la primera letra del 19 con la última del 20 y la primera del 21, resulta que me da el primer nombre de lo que son los nombres divinos. Otra cuestión curiosa, si yo sigo recorriendo con esta regla estos tres textos, voy a empezar a formar los siguientes. Si quieren vemos algún otro ejemplo que ustedes quieran, para que quede más claro. Y cada uno de estos textos, en total, tiene 72 letras. Cada uno de estos textos tiene en total 72 letras. Puede ser, aquí se me ocurren dos cosas. Puede ser que hayan coincidido que fueran 72 en los tres textos, que los hayan combinado con esta regla para formar este simbolismo y que entonces este libro es más nuevo. Eso podría ser algo lógico y ya está, a lo mejor ahí terminó todo esto. La otra cuestión, la otra posibilidad es que este libro sea igual o más antiguo que el Sefer Yetzirah y que entonces el texto bíblico no fue armado de manera, ¿cómo lo podríamos decir? No fue armado de una manera espontánea, sino que todo se tejió de una manera concertada y organizada para que vaya coincidiendo con un conocimiento de otro tipo. No sé si alguien tiene algún comentario, no sé si se entendió lo que mencionamos. Memo, allí no sé cuántas combinaciones posibles se pueden hacer con toda la longitud de caracteres, ¿no? Ahorita mencionabas una combinación y te aparecía el nombre del ángel que estuvo supuestamente ahí ayudando al pueblo de Israel de la huida de los egipcios, ¿no? Pero hace mucho tiempo yo había leído de alguien más que había tenido algo escondido entre la longitud, por ejemplo, ahorita de la letra que mencionabas del inicio con la letra del final del otro verso,
y si buscaban así patrones, las longitudes eran múltiplos de 3. Por eso te digo, era así como una obsesión los múltiplos de 3, ¿no? Entonces, la pregunta, Memo, desde tu punto de vista y como formación de científico, ¿crees que es una casualidad o realmente no importa el número de combinaciones que puedes hacer, hay algo ahí escrito, más allá de lo que es textualmente? Bueno, en este caso, como a mí ya me metió en problemas, citando que tengo formación de ciertos estudios, lo que podría comentar en esa parte es que yo lo que afirmaría no es lo que diría que es, sino lo que creo. Entonces, al mencionar que si lo creo, para empezar es que lo dudo, porque si lo supiera no lo dudaría. El punto es que no lo sé, entonces lo único que puedo comentar es lo que creo. Lo que creo yo es que en este caso existió personas que tenían un conocimiento, un entendimiento mayor del que tenemos ahorita, que creemos que tuvieron esas culturas. Y cuando digo un conocimiento mayor no me refiero al conocimiento científico, por si alguien está pensando en eso, sino que eran personas que tenían un conocimiento mayor en el sentido de autoconocimiento de sí mismos. Y cuando hicieron la redacción de este texto, desde mi punto de vista, lo hicieron con el propósito de encriptar información que sabían que iba a ser tarde o temprano subestimada, pero que después de años los estudiosos de esto iban a ver tantas insinuaciones en estos textos que iban a volver a regresar al mismo conocimiento de los que los escribieron. En otras palabras, al escribir estos textos, ellos sabían que con el tiempo se iba a perder la trascendencia de esto y se iba a volver una religión, pero también estaban anticipando el futuro y sabían que después de mucha gente que estuviera dándole importancia a estos textos y estudiándolos de manera religiosa, al ver una serie de insinuaciones tan seguidas que no podían ser producto de la casualidad, iban a volver a regresar al mismo punto de partida de las personas que los escribieron. Esa sería mi respuesta. No sé si alguien tiene algún comentario que nos quisiera aportar. Bueno, en primer lugar, Hola, perdón. Sí, sí, a ver. hola, pues es que estás hablando de encriptar y desencriptar cosas. O sea, a lo mejor sí podría sí haber un patrón matemático pensando en que se necesitaba desencriptar. Está interesante. Sí, muchas gracias. Pudo haber sido que hubieran sido personas que lo hicieron con una formación en matemáticas, pero entonces esto nos echaría atrás la idea de que estas personas no tenían un conocimiento tan elevado de matemáticas y a lo mejor lo hicieron con un código de encriptación matemático. Sí, Nemías, ¿qué nos ibas a comentar? Nada más ahí, desde mi punto de vista, la ciencia no está peleado con la cuestión esotérica, aunque así no lo han hecho ver. Entonces ahí, bueno, pero perdón ahí por meterte en problemas, ¿no? Pero bien, mira, yo concuerdo con este detalle, Memo, de que hay algo más allá de una simple escritura, ¿eh? ¿Y en qué me baso? Mira, eh, vuelvo a repetir, este tipo de escritura, si tomamos los textos originales, los manuscritos originales, no fueron editados, o sea, hay inclusive una frase donde se menciona, no recuerdo dónde, pero dice que fueron escritos, los que escribieron estaban inspirados por algo divino, ¿no? O sea, entonces ahí hay un punto, ¿no? Entonces, algunos estudios ya más contemporáneos por matemáticos formados en universidad han encontrado patrones no aleatorios en la forma de escribir. No recuerdo ahorita el nombre, pero había uno donde había encontrado que los patrones de longitud de caracteres entre letras esenciales que ahorita están mencionando aquí se repetían con cierto patrón.
Entonces, eso no es aleatorio, porque si tú haces un análisis en las cuestiones aleatorias, pues la longitud entre caracteres para que aparezca las letras importantes, pues va a ser desordenado, va a tener una distribución aleatoria de probabilidad, pero no, esta estaba bien definida. Entonces hay algo ahí. Ahora, el punto donde a mí me entra la complejidad es la parte interpretativa, o sea, ahí están estos caracteres que mencionas. Y entonces ahora la pregunta es, aparte de, o sea, ¿con qué fin? O sea, tú mencionabas ahorita para predecir el futuro, etcétera, y no sé si sea tanto para predecir el futuro, sino más bien No, 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 predecir el futuro no. para entrar a lo que es la cualidad del humano, no un humano material que es el reflejo que simplemente vemos y percibimos. Y claro, hay también una parte que va más allá del reflejo, porque no comprendemos cómo funciona un cerebro, ¿no? Pero yo creo que es una parte para irnos más a la parte espiritual. Lo he interpretado así, pero no sé cómo. O sea, no sé, por ejemplo, ahorita mencionabas estas letras iniciales, pero eso cómo yo lo puedo poner en mi vida práctica para, digamos, llegar a un estado metafísico, un estado místico que, que no lo alcanzo yo a entender, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, son varias cuestiones aquí, lo que estaba mencionando Nemías. Em, una es, pues yo cómo lo puedo llevar a la cuestión práctica este conocimiento. Bueno, hay muchas maneras, ¿no? Verlo como una especie de ritual, tratar de entender las historias y encontrarle un sentido de aplicación a mi vida, como me lo han enseñado también en las iglesias o en los diferentes lugares. Las coincidencias parecen ser extrañas y parece que me quieren tratar de mandar un mensaje aparte del que entiendo. Una definición o una respuesta para eso otra vez no podría ser dada. Em, lo que trato de acercar es lo que conozco o alcanzo a entender, ¿no? Prácticas hay muchísimas con este tipo de letras, con este tipo de nombres que aparecen aquí. Sin embargo, cuando uno se acerca a la tradición que estudia este conocimiento, lo primero es que te dice que no lo hagas, que no hagas ese tipo de prácticas. A pesar de que están ahí en los libros y que están escritas y que se dice que uno puede entrar y llevarlas a cabo, lo primero que dicen los especialistas en este tema es que que no lo ejecutes, que no hagas esas prácticas, y menos si no tienes conocimiento de ellas. Martín, no sé si quieres comentar algo. No, creo que no. A ver. Ok. Entonces, en este caso, hay una rama de la cábala, no me voy a meter ahí porque sería todavía ahondar todavía más y no estaríamos concluyendo nada, que es la cábala práctica, se conoce como cábala masid, donde ya vienen estructuras y técnicas para llevar a cabo, e inclusive para los estudiosos de este conocimiento están prohibidas. Entonces, la práctica de rituales y todo eso no están recomendadas. Se dice que pueden tener un tipo de efecto que puede hacer daño a las personas. Y una respuesta muy fácil que se ha dado sobre esto es que no estamos listos para recibir las definiciones que vienen ahí. Por ejemplo, una definición de la cábala que es muy común actualmente en la cultura de la espiritualidad moderna es el hecho de decir que tú eres Dios. Esta frase que está tan concurrida dentro de la cultura moderna, dentro de la espiritualidad moderna, que se le conoce también como la New Age, todo el tiempo nos dice, tú eres Dios, tú eres Dios. Este concepto estaba ya escrito mucho tiempo antes en la Cábala. Y esta es una de las definiciones que la Cábala tiene mucho cuidado en soltar. No es por el hecho de que el que te digan eso tenga una mayor trascendencia, sino de que cómo lo vas a tomar tú esa frase.
¿qué vas a hacer con esa frase una vez que se te sea dicho? ¿O qué va a pasar en tu vida una vez que tú te pongas en marcha a estarla repitiendo? Porque eso va a tener una consecuencia. Desde chicos nos dijeron que la figura de Dios no tiene nada que ver con lo humano. Y lo otro que nos han estado diciendo toda la vida desde chicos acerca de Dios es que Dios es un ser que no tiene, digamos, una conexión directa con nosotros. El afirmar ahora el hecho de que uno es Dios puede tener un impacto sobre la mente de las personas que puede no ser favorable. A lo mejor en este momento uno lo ve como cualquier cosa, pero si uno estudiara un poquito de la historia de estos personajes, todos los personajes que comenzaron citando esa frase, que les vuelvo a decir, viene en los textos cabalísticos, los que la empezaron a citar y a mencionar como que ellos eran Dios, acabaron en situaciones bastante, digamos, desagradables. Y se me hace curioso porque lo único que hacían era citar esta frase de manera recurrente, hasta que hubieron movimientos de personas que lo siguieron, situaciones políticas de guerra y un sinnúmero de otras cosas más que no quisiera seguir mencionando. Y eso nada más por haber estado mencionando una pequeña frase que en estos textos se dice no debes de estarla repitiendo. Y sin embargo ellos mismos la proponen. No sé si en eso dio algo de luz este comentario. O si alguien quiere aportar algo. Bueno, lo mencionaba Memo porque hay, por ejemplo, en YouTube, algunos que mencionan que la cábala práctica, ¿no? Y entonces ahí dan recomendaciones, ¿no? De ser, vivir, etcétera, ¿no? Sí, hay dos tipos de interpretación de cábala. Cuando dicen cábala práctica, luego la gente cree, o cuando lo mencionan en YouTube como cábala práctica, piensan que son una serie de consejos tipo, no sé, proverbios, donde más o menos fácilmente los puedes poner en práctica en tu vida y eso te va a ayudar. Esa es una manera de verlo. Pero estrictamente hablando como cábala masit, sería hacer prácticas como esta, de estar mencionando este tipo de nombres que vienen aquí y que según estos textos dice está prohibido que los estés mencionando o que estés haciendo prácticas con ellos. Y eso es lo que se conoce como cábala práctica estrictamente hablando. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Ok, voy a ir pasando a la siguiente diapositiva porque me quedé mucho tiempo atorado en la otra diapositiva. En este caso, entonces, lo que vamos a entender de los textos de Shemot, o sea, del Éxodo, el libro del Éxodo, que es de la parte donde extrajimos estos nombres que estábamos mencionando, entonces se va a mencionar que en este caso Moisés, que fue el que hizo la escritura de estos textos, según la tradición, entonces él fue a la presencia de esta divinidad que le conocemos como Jehová, y entonces al encontrarse con él, lo que hizo fue hacer una traducción de todo este conocimiento de sabiduría en unos pocos textos o en unos pocos libros, y estos libros contenían cierta información, pero quedó encriptada. Entonces, la tradición afirma que esos mismos conocimientos que uno lee encriptados en un lenguaje que se le conoce como el lenguaje de las ramas en los libros del Tanaj, van a ser los mismos conocimientos que uno se puede encontrar si lee un libro como el Sefer Yetzirah, que es un libro de Kabbalah y que no es precisamente un libro que pertenezca a la corriente estrictamente religiosa, sino que ya estamos desapegándonos de esa línea, ya estamos brincando en otra dirección. Este conocimiento que se dice que está encriptado por Moisés o que está escrito de manera un poquito más libre en este libro como el Sefer Yetzirah, es un conocimiento que no se puede ver, que no se puede tocar y que no se puede conocer. Es una de las cosas que se va a afirmar. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer con este conocimiento? ¿Se le puede vivir
o se le puede experimentar. Esa es una de las condiciones típicas que van a tener este tipo de escritos. No sé si hay algún comentario hasta aquí. Ok, vamos a continuar. Ok, entonces concluyendo esta parte, vamos a ahora abrir otra posibilidad de definición de Kabbalah. Lo único que estoy haciendo es abriendo posibilidades de definición de Kabbalah. Vamos a comenzar otra definición, otra posible definición del campo de la Kabbalah. Hay una definición que es, una manera de definirlo es de irnos directamente al nombre raíz. O sea, si nosotros venimos hablando, bueno, todas estas cosas extrañas que nos dice sobre la Kabbalah. Bueno, ¿y qué quiere decir Kabbalah? ¿De dónde te sacas esa palabra o qué onda con eso? Según la Kabbalah viene de un verbo que es el verbo lekabel. Entonces la palabra Kabbalah en realidad lo que vendría a decir a partir de este verbo significa recibir. Entonces, cuando uno habla del conocimiento de la Kabbalah, en realidad de lo que está hablando es de la recepción de un conocimiento, pero que este conocimiento no va a ser, digamos, cualquier tipo de conocimiento. No va a ser un conocimiento en el que te pueda dar una serie de instrucciones, tú simplemente las pones en marcha y ya está. Sino que está hablando, cuando dice Kabbalah o lekabel, del verbo lekabel, está hablando de el conocimiento. Entonces, cuando nos hace hincapié sobre este conocimiento, nos va a decir, por las definiciones que venimos trabajando, que no es algo que yo te pueda explicar y tú simplemente lo pones en práctica, sino que es un conocimiento en el que yo te puedo insinuar hacia dónde va y que algo en ti, que no sé qué sea, vaya intuyendo por dónde va. Y tú lo tienes que ir poniendo en práctica como a ti se te dé entender, porque no tiene instrucciones precisas ni exactas para que se lleve a cabo. Sí hay prácticas y sí hay dichos y sí hay mucho conocimiento al respecto de esto para ir retroalimentando. En este caso, como para ir acotando o delimitando las posibilidades de lo que yo pudiera entender por eso. Pero no va a venir la definición que me va a estructurar todo lo que quiere decir, ni tampoco los datos fundamentales que me van a dar claridad sobre eso. Eso es lo primero que tenía que tener en claro. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro de este conocimiento? Una limitación sobre lo que sí va a ser y sobre lo que no va a hacer, pero nunca va a venir escrito en sí qué es. Esa es una primera cuestión que me lo va a dificultar. Entonces, estas enseñanzas, que les vamos a llamar como las enseñanzas ocultas del pueblo, pueden ser descritas no solamente con este conocimiento de la palabra Kabbalah, que fueron transmitidas de manera oral, sino que también si alguien le quiere llamar, como está escrito acá, Kabbalah, diciendo, digamos, esta es la manera correcta de traducirlo, pues en realidad cualquiera es correcta porque solamente son cuestiones de cómo puede ser escrito, ya que las palabras de un idioma no pueden ser trasladadas exactamente al otro. No sé si hay comentarios hasta aquí, perdón. Ok. Todo Entonces, bien. gracias. Cuando nos habla acerca del concepto de recibir, entonces aquí viene una cuestión clave. La palabra recibir va a ser una herramienta clave dentro de este estudio. Cuando estamos hablando de recibir, esto va a ser una propiedad de la naturaleza, porque a lo mejor estamos pensando en que es algo que yo llego, me pongo a escuchar como en esta plática, yo les platico, ustedes escuchan y entonces, bueno, pues estamos recibiendo, ¿no? No. Cuando nos habla acerca de la palabra recibir, lo que quiere decir es que absolutamente lo que te va a invitar alguien que estés en el estudio de la Kabbalah, te va a invitar a que cuando oigas la palabra recibir, trates de buscar en la naturaleza ejemplos de recibir y que te preguntes si es que en tu entorno está la posibilidad de recibir.
pero de manera metafórica, no estoy hablando de manera exacta. Podemos dar un paralelo para que vaya quedando más claro esto. Cuando habla acerca de recibir, por ejemplo, si yo tengo una mesa y le coloco un objeto con un peso encima de ella, agarro este objeto, lo pongo encima de ella, el peso de este objeto tiene la capacidad de transferir. ¿Qué es lo que está transfiriendo? Una carga de peso. Y entonces, la mesa, ¿cuál va a ser su trabajo? Recibir el peso de este objeto. Por lo tanto, entre el objeto que yo estoy añadiendo y la mesa que lo está recibiendo, se empieza a llevar un proceso de descomposición en dualidad, que es el que maneja este estudio, en el que el peso le está entregando una información y la mesa lo está recibiendo. Cuando lo veo desde esta forma de concepción, entonces, aparte de que tiene que ver con el hecho de pensar de recibir como algo que se entrega, también lo está tratando de llevar al nivel de ley de la naturaleza. Bueno, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Si alguien quiere decir algo antes de que finalicemos. Gracias, Memo. Gracias. Gracias, Memo. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Recibo también mucha buena vibra. Gracias, recibo mucha buena vibra al ver aquí que están todos conectados.